Muy buenos días a todos. Muchas gracias por abrirse este espacio en sus agendas, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este webinar sea de mucho provecho para todos ustedes. Como 4Bio y en representación de la compañía, estamos muy agradecidos y pues vamos a platicar un poco, un mucho acerca de el tema de estudios de permeabilidad. Y esto muy enfocado en el día a día que tenemos como compañía, en el servicio que ustedes nos permiten darles como soporte y la importancia que tiene estos estudios de permeabilidad y el impacto positivo que genera tener toda esta información para tener un proyecto exitoso. Es, es para nosotros también muy gratificante tener esta asistencia y pues bueno, preámbulo, eh, esperamos que sea de mucho enriquecimiento. Vamos a dejar el abierto, ahora sí que el foro a preguntas en la parte final. Vamos a dar 15 minutos para una sesión de preguntas, pero sí, conforme vaya avanzando la charla, la plática, surgen dudas o preguntas, por favor escribirlas ahí en el chat para que al final ya las podamos exponer y podamos resolverlas en la medida de lo posible. Les agradecemos mucho su asistencia. De nuevo, gracias por estar aquí, gracias por darnos la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema. Sin más preámbulos, les dejo con Aldo Villanueva para que podamos comenzar este webinar de permeabilidad para productos genéricos intercambiables. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias por la introducción. Bueno, nuevamente, algunos ya los conocemos en el webinar anterior y bueno, qué bueno que están de nuevo por acá. La intención de estos webinars es dar un complemento a lo que obviamente vamos a trabajar en el tema de los cursos que se van a estar implementando dentro de la compañía para aperturarlos a la industria farmacéutica y que tengan ya un contexto de lo que se va a ver en estos cursos, ya sea virtuales o talleres, o lo que se vaya a implementar. Es importante que vayan dando el seguimiento a los webinars, porque finalmente les va a dar unas herramientas mucho más claras de lo que incluso ustedes pueden ejecutar dentro de su laboratorio, dentro de su trabajo, o el entendimiento de lo que se puede hacer a nivel de investigación y desarrollo genérico, pues entre muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que punto clave es que tengan ustedes muy bien claro este sistema que estamos nosotros determinando para los webinars. Este es un tema que para nosotros es muy apasionante, es tiene muchas aristas de dónde trabajar. Y sobre todo, las bioexenciones aún no llegan a este tipo de evaluaciones de permeabilidad, como lo hace FDA, como lo hace la Unión Europea, incluso lo hace Panamá o lo hace Chile en sus ministerios de salud. Esperemos que México pronto pueda tener este tipo de bioexenciones a nivel de disponibilidad, porque una de las finalidades de este tipo de evaluaciones es la cuestión ética, ¿no? Del por qué hacer un estudio de bioequivalencia en un producto que tenga una clasificación biofarmacéutica 1, por ejemplo, y que no sea de estrecho margen terapéutico, que tenga un LD50 muy alto, qué sé yo, en cuestiones farmacológicas, cuidar al sujeto, ¿no? En este sentido, si podemos hacer una bioexención a nivel de biodisponibilidad, y ese es el fundamento y la filosofía de la cual se desprenden estas pruebas y por lo cual muchos, o bueno, sobre todo los ministerios de salud más importantes como lo es la FDA, ya lo contemplan en este tema de bioexenciones. Bajo este sentido, es considerable que sepamos el concepto real de la permeabilidad intestinal, que esto, bueno, se refiere de manera general de atravesar
que la molécula atraviese la pared intestinal y entrar al torrente sanguíneo. Esto pues, obviamente implica que tenga que pasar por la barrera de la membrana como tal, intestinal o celular, que puede determinar ciertos pasos de trabajo. Tengamos nosotros muy claro, si recuerdan sus fundamentos de farmacología a nivel de ADME, que es la Administración, Distribución, Metabolismo y Eliminación, sobre todo el tema de absorción, es importante y recordar cómo están constituidas las membranas celulares. Y las membranas celulares, parte de lo que nosotros contemplamos in vitro o lo que realmente sucede en vivo, existen mecanismos diversos. Nosotros nos enfocamos en lo que es la difusión pasiva, básicamente, no la activa. Y recordarán que parte de la parte farmacológica, en este sentido, de muchos medicamentos, pues se da por esta división pasiva a nivel de gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración más alta va a migrar a la concentración más baja para que atraviese la membrana y se abren los canales iónicos. Es importante que tengamos este concepto porque hay características implícitas de cada activo, de cada producto, de cada medicamento que tenemos que contemplar si vale la pena o no trabajar un estudio de permeabilidad en este sentido. Sobre todo por el tema de la efectividad que se busca, ¿no? La efectividad terapéutica de estos productos. En el laboratorio como tal, en nuestra experiencia, porque como trabajamos también para otros países como Centroamérica, Sudamérica, y hemos tenido capacitación y acercamiento con laboratorios que hacen específicamente evaluación de permeabilidad de células CACO2, hemos visto diversidades de procesos que pudiéramos nosotros aterrizar en un ambiente controlado. Hay técnicas muy avanzadas, hay técnicas que incluso ustedes las pueden hacer directamente en el laboratorio sin necesidad de mucha tecnología, y creo que esto es clave, ¿no? Que tengamos que contemplarlo, sobre todo por lo que está la tecnología actualizándose con las membranas artificiales que ya se presentan como herramientas básicas de trabajo. En el laboratorio como tal, en 4Bio, trabajamos cerca de 3 técnicas que son las más comunes que podemos nosotros orientar hacia el servicio a los clientes. ¿Por qué razón? Porque muchos de los clientes se enfocan más en los genéricos intercambiables. Actualmente tenemos pocos clientes que están trabajando sobre descubrimiento de drogas o sobre realmente activos nuevos, productos nuevos o formas farmacéuticas diferentes las que hay comercialmente de ese activo, porque se generan ingenierías diferentes a nivel de proceso, precisamente para ayudar a esa permeación, y hay que evaluar esa permeación para ver los efectos que pueda provocarse en un futuro toxicológico, ¿no? Esto es importantísimo. Parte de lo que vamos a ver en este webinar son las evaluaciones que trabajamos directamente en el laboratorio. Como les comentaba y les repito, son las más comunes que nosotros abordamos y como parte de recomendación les hacemos a los clientes. Obviamente, cada uno de esas pruebas tienen métodos matemáticos distintos. No vamos a abordar tanto el método matemático, vamos a abordar la simplicidad hacia la efectividad de lo que se requiere para cierto tipo de pruebas y activos en este sentido. Parte de lo que vemos es lo que son las membranas artificiales de acetilcolina y fosfolípidos, que estos son componentes endógenos que se encuentran en las membranas, sin contemplar, obviamente, porque tenemos algunos tipos de proteínas que sabemos que están en las membranas celulares, como la glicoproteína P, que es importante tenerla en cuenta porque trae o maneja este sistema que comúnmente le llaman efflux, que obviamente saca el activo de la membrana, que es una parte de sus funciones. Y la función que nosotros estamos buscando para evaluar que realmente penetre en la membrana, pues es que pueda penetrar la parte de fosfolípidos y que se abran los canales iónicos. Y esa es la importancia de esas membranas artificiales.
vamos a verlo más adelante de manera más clara. Los sistemas de cultivo celular, que son las células CACO2, como les mencionaba hace un momento, estas son las más comunes y que a nivel regulatorio, tanto en FDA como en Chile o en Europa lo solicitan, incluso en Panamá porque se basa en la FDA. Estas son las más comunes a nivel regulatorio, que es la que nos solicitan. Incluso existe la guía de cómo evaluar y cómo validar este tipo de procesos. Y tenemos la perfusión química, que la perfusión química es básicamente evaluar sobre su logaritmo P experimental del activo como tal y lo que se encuentra en literatura para evaluar sobre un proceso de evaluación acuosa y cómo pasa de la perfusión o cómo migra el activo a la parte lipofílica con ciertos tipos de solventes lipofílicos como lo es el decanol, el octanol o el hexano. ¿Sí? Vamos a iniciar específicamente con un dispositivo de membrana artificial que este tipo de dispositivo realmente no es nuevo. Inicialmente hay estudios desde el año 2005, 2006, incluso me atrevería a decir que antes, donde la evaluación de este tipo de membranas artificiales inicialmente fue enfocado para soluciones inyectables intramusculares, ¿sí? O bien cierto tipo de lo que son componentes que tienen microesferas o nanoesferas, como lo es una leuprolide o una doxorubicina, precisamente porque se trabajan sobre cierto tipo de márgenes de kilodaltones, del tamaño de superficie del poro de estas membranas. La intención era evaluar esa migración. Actualmente nosotros, dentro de toda la experimentación que hemos hecho a lo largo del tiempo, lo trabajamos también en suspensiones orales y incluso en tabletas acompañado del disolutor como tal, que se van muestreando. Voy a ir explicándoles de qué forma. Este tipo de dispositivos comúnmente se les llama float analyzer, o bien los puedes encontrar en sus formas distintas porque hay diferentes volúmenes. Hay incluso de 1 hasta 10 mililitros. Depende mucho de la concentración y el volumen que uno quiera utilizar. Y básicamente este dispositivo tendríamos que caracterizar diferentes tamaños de partícula en kilodaltones para poder caracterizar si realmente es útil o no este tipo de membranas artificiales. Nosotros lo implementamos mucho en el aparato 4 y lo podemos implementar incluso en el disolutor convencional. Sí, existen ciertos aditamentos en los cuales se puede acoplar a un disolutor convencional y podemos trabajar sobre esta caracterización de este tipo de dispositivos para evaluar la permeación que existe del activo internamente en este dispositivo y cómo migra hacia la solución acuosa. Ahora, ¿qué son los puntos claves de este tipo de dispositivos? Como ustedes lo pueden observar aquí, vemos el aditamento, que es como si fuera un tubito, y este tubito tiene un aditamento en la parte superior, que es una esponja. Esta esponja permite que flote en el medio, ¿sí? En el medio de disolución. En la parte superior, ustedes ven en la parte azul, es una tapa atornillada precisamente para que selle directamente la muestra y no vaya a fugarse. Esta membrana que ustedes alcanzan a observar que parece el tubito, es imprescindible, ¿sí? Que tengan que tomar en cuenta ciertos factores. Como antecedente y paréntesis, son dispositivos que no son caros. Sin embargo, tenemos que tener varios tipos de dispositivo a nivel de caracterizar el tamaño en los kilodaltones de su membrana. Por eso les coloco aquí algunos puntos claves y estas elecciones tienen que ser muy críticas. Por eso lo que se recomienda es tener varios tipos de membranas de este tipo de float analyzer, específicamente para comprobarlo. Nos ha tocado que en muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones los clientes, ya que nosotros les damos el servicio, ellos quieren implementarlo en su laboratorio
y no contemplan ciertos detalles que después nos buscan para poder solucionar el tema. Estos dispositivos, como son membranas específicamente armadas de manera de biotecnología, lo que hay que evaluar realmente es la interacción que pueda tener con el medio biorrelevante. En muchas ocasiones no se evalúa y se van a la deriva directamente a trabajarlo como nosotros les enviamos un reporte y tratan de replicarlo hasta cierto punto, pero no lo hacen de una correcta forma y pueden tener interacciones a nivel de cuantificación. ¿Por qué razón? Por eso evaluar el medio de disolución con este tipo de materiales para ver si no existe una falta de especificidad en el método analítico. Esto es clave. Diferentes tamaños de partícula en kilodaltones es importante tener, y también el pretratamiento de la membrana. El pretratamiento de la membrana, ¿qué quiere decir? Que se tiene que meter en interacción directamente con el medio de disolución durante un tiempo, precisamente para que no exista algún cambio estructural o algún cambio directamente cromatográfico en la cuantificación a nivel de especificidad. La velocidad de agitación, ya sea de la barra magnética, porque se puede trabajar en un vaso como tal de precipitado con un volumen específico, se puede trabajar en el aparato 1 o 2, dependiendo de las consideraciones que nosotros estemos evaluando, y en el aparato 4. La velocidad de agitación aplica solamente para el vaso de agitación, el vaso de precipitado con lo que es la barra magnética en agitación. Incluso puede ir de 100 revoluciones, 200 o 300 revoluciones por minuto. Y en el caso de lo que es aparato 1 o aparato 2, también hay que evaluar correctamente si es 50, 75, 100, 150 revoluciones por minuto. En este caso, tienen que tomar muchísimo en cuenta que va a ser una difusión muy lenta, ¿sí? No, o sea, a pesar de que puedas trabajar un producto de liberación inmediata, este tipo de dispositivos, la función precisamente es que tenga esta liberación y esta transferencia del activo de una forma muy lenta para poder discriminar muy bien la cinética de liberación. Entonces, podemos tener nosotros cinéticas de liberación de 12 horas, o de 24 horas, o hasta de 48 horas. Pero es una buena herramienta para poder considerarlo. Hay que, al momento de la caracterización en el tiempo, hay que contemplar siempre la correcta distribución de los muestreos. El volumen de extracción siempre se tiene que sustituir, obviamente controlando la temperatura del medio que se va a sustituir y todas las consideraciones químicas que ya sabemos en su mayoría para los perfiles de disolución. Es muy similar en este contexto. Y sobre todo, la correcta caracterización de los tiempos máximos de muestreo. Por ejemplo, en los clasificación biofarmacéutica 2, en nuestra experiencia, las cinéticas de disolución tienen, nosotros le llamamos como si fueran dos fases. Una fase de liberación donde creemos que ya se estabiliza, y ya después de las 12 o 18 horas vemos otra fase de liberación. Entonces, eso lo hemos visto en nuestra biblioteca de evaluaciones con este tipo de productos de clasificación biofarmacéutica. Y cuidar mucho la saturación de la membrana, que eso es clave, ¿no? Sobre todo por el tema de concentración de los activos o de la misma formulación, por ejemplo, en las suspensiones. ¿Saben? Ahora, este es el siguiente dispositivo que trabajamos, que son placas que tienen adhesión de acetilcolina y fosfolípidos o fosfolípidos. Pueden ser individuales o pueden ser combinados. Estas placas se venden comercialmente. No son nada que nosotros realmente estemos aquí inventando. O sea, es algo que ya se vende comúnmente en la industria. Y cada uno de estos componentes, pues finalmente tiene una característica esencial para el tipo de fármaco que queremos evaluar. La acetilcolina funciona mucho para ver los canales iónicos de las membranas. Por eso hay que ver la unión a la acetilcolina. Y los fosfolípidos, sabemos que las membranas, en su mayoría, un gran porcentaje, tienen la conformación de este tipo de fosfolípidos, entre otras proteínas, como la glicoproteína que les comentaba hace un momento. Es importante considerar que el tamaño del fármaco,
la parte lipofílica del activo y su carga como tal iónica influyen para que puedas considerarlo, ¿sí? A nivel biológico sabemos que para que pueda penetrar la membrana tiene que ser el activo no ionizado. Y eso es lo que hay que considerarlo siempre para este tipo de evaluaciones. Influye mucho la capacidad de difundirse. ¿Qué otra cosa influye? Su tamaño de cristal, ¿sí? En el caso de una carbamazepina, los polimorfismos que tiene pueden influir. Ahorita ya está muy bien caracterizado la carbamazepina, pero yo recuerdo en el 2004, 2005, cuando empezábamos a trabajarla en bioequivalencia, era un tema porque sí causaba diferentes farmacocinéticas y había que cuidar muy bien esa caracterización del polimorfismo cristalográfico. En este caso también impacta, hay que saber muy bien con qué tipo de cristal estás trabajando y sobre todo el tamaño del cuerpo, porque precisamente esto es lo que va a considerarse. El tamaño de la molécula también, como bien lo sabemos, pues como la difusión pasiva va sobre gradiente, llamémoslo así, son canales muy delgados donde si es una molécula muy grande va a tener la imposibilidad de penetrar de una manera muy rápida. Entonces, es importante seleccionar qué tipo de activos pueden funcionar para este tipo de dispositivos, precisamente para que tengan una muy buena difusión, para que tengamos una muy buena caracterización, llamémoslo así. El que un producto o un activo tenga un aumento en la parte de lipofilia, esto hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Nos ha tocado, por ejemplo, en activos nuevos, que están ahorita en fase 1 o en fase 2, que por realizar un desarrollo farmacéutico a nivel de aumentar la biodisponibilidad, le colocan triglicéridos de cadena corta o de cadena media, o le colocan algún transductor, o le colocan algún otro tipo de activo, precisamente para que ayude a penetrar específicamente la membrana. No en todos los casos es la mejor forma. ¿Por qué razón? Porque presentan fenómenos que pueden ser de unión microsomal y pueden provocar cierto tipo de consecuencias toxicológicas y de ahí se derivan los efectos adversos. Entonces es importante que a nivel de desarrollo sepamos realmente hacia dónde vamos y si la consideración estructural y de formulación vale la pena o no colocarle este tipo de aditivos a la fórmula para ayudar a la parte de la membrana y de su absorción. Como les recuerdo, como les comenté hace un momento, la idea es que esté no ionizada para que pueda penetrar, pero si aún así, siendo no ionizada y sea un compuesto lipofílico, todavía le colocas algún tipo de componente que pueda ayudar a la absorción y aumentar la biodisponibilidad, se puede descuidar un tema toxicológico, porque así como se queda dentro de la célula, al momento de penetrar la célula se tiene que ionizar para que pueda ser muy fácil, sea más hidrosoluble. Por más de que se tenga más lipofilia, se va a concentrar y se va a mantener ahí y puede provocar estos temas toxicológicos. Entonces es clave. El dispositivo tal cual mide la concentración específicamente en cada uno de los pocillos de la concentración de la fosfatidilcolina en comparación con la concentración del activo. Y predice un coeficiente de permeabilidad intestinal, específicamente a una unión tisular del compuesto. Como les comentaba hace un momento, cuando es un sólido oral, nosotros lo hacemos de manera en conjunta. ¿Qué quiere decir esto? En cada uno de los pocillos que ustedes ven ahí o de los viales o microviales que ven ahí, al momento que nosotros muestreamos la muestra del disolutor, vamos colocando conforme va avanzando en cada uno de los pocillos y en tiempos de muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir variando la concentración del activo. ¿Sí? Vamos a mantener la concentración de la acetilcolina. Esa es una opción. La otra opción es, por ejemplo, en los inyectables o soluciones oleosas intramusculares, se mantiene la concentración estable del activo y vamos variando la concentración de acetilcolina o de fosfolípidos. Y esto maneja una regresión lineal. ¿Okay?
Las interacciones que puedan existir del fármaco y la membrana, digamos, son fundamentales para poder tener esta penetración a la permeabilidad. Y esto que les comentaba hace un momento de evaluar la tasa de permeabilidad en base a la concentración de acetilcolina o del activo, dependiendo de cómo lo estemos evaluando, depende mucho de los controles internos que tengamos también nosotros a nivel de calidad. Recuerden que en un inicio les comenté, la intención es tener una evaluación de control de calidad en el laboratorio. ¿Sí? No podemos ser tan libres en este tipo de evaluaciones, por eso se manejan controles internos como tal. Este tipo de placas como tienen que llegar a 4 grados centígrados, hay que incubarlas, hay que tener un control de temperatura precisamente para tener todas las evidencias de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Estos controles internos se colocan desde un inicio y se colocan al final, como tal. La afinidad de la membrana se determina realmente por el proceso de la incubación. Entonces, la incubación es un punto crítico para la parte de la concentración. Es importante que no se agiten, es importante que estén inmóviles, es importante que al final, ya que tengamos un sobrenadante, es evaluar porque existe esa perfusión directamente o esa permeación directamente a la unión de acetilcolina. Y la adición de acetilcolina al activo nos va a dar un entendimiento que va a tener mayor apertura en los canales iónicos de la membrana celular. ¿Sí? Esto es un ejemplo de lo que nosotros a nivel práctico evaluamos. Se trabajan 8 pozos, 2 referencias, los 6 pozos con el aumento de la fase biológica inmovilizada, que es el área de la superficie de la membrana, y la determinación se hace en 6 parámetros del ensayo. ¿Okay? No se necesita hacer más de una fila del compuesto, ya que se ha demostrado que estas placas tienen una replicación, una reproducibilidad específicamente en cada una de sus concentraciones. Y este es un proceso común de lo que nosotros trabajamos. No existe la adición del componente, se incuba, ya que se incuba, se centrifuga y después el sobrenadante se cuantifica. ¿En qué se cuantifica? Nosotros somos unos fanáticos de líquidos masas, de la espectrometría de masas. Sin embargo, obviamente cuando son concentraciones muy altas o que no queremos ver algún tipo de evaluación de hidrólisis que pueda existir en el activo, pues bueno, lo podemos ver en PDA, lo podemos ver en UV o en fluorescencia, dependiendo de la conformación estructural del activo. Aquí ven una gráfica, que esta gráfica está considerada con este tipo de dispositivos en comparación con las células CACO2. ¿Por qué lo colocamos como comparativa? Las células CACO2, como les comentaba hace un rato, son regulatoriamente ya aceptadas como bioextensión en algunos países. Y sin embargo, tenemos una predicción a nivel de investigación que es menos costosa, como lo es esta parte de adición de acetilcolina y fosfolípidos. Las células CACO2 más costosas, me atrevería a decirles que un 200% más costoso. No se compara a un estudio de bioequivalencia, obviamente, el estudio de bioequivalencia es todavía mucho más caro. Sin embargo, nos sirve, nos funciona mucho a los que estamos muy involucrados en el tema de investigación y desarrollo o justificación que nos lleguen a solicitar alguna entidad regulatoria de, por ejemplo, si se adiciona algún lauryl sulfato de sodio, algún twin, algún tensoactivo o algún tipo de HPMC o qué sé yo, que te piden, oye, ¿qué me puede impactar este tipo de adición a mi fórmula? Porque nos llegan clientes, sobre todo porque ya tienen un producto registrado y le hacen un cambio a la fórmula, le adicionan algo y le solicitan específicamente, decir, bueno, justifícamelo no solamente a nivel teórico, qué puede pasar con este tipo de producto a nivel de permeabilidad o a nivel de biodisponibilidad, o que no le vaya a impactar en este sentido. Entonces, como ven en esta slide, en el tema de comparativa, hay ciertas moléculas que tienen una comparativa muy buena a las células CACO2 que pueden ser eficientes y experimentalmente justificables para poder demostrarlo a la autoridad.
Solamente con los controles que vimos hace un momento, que les comentaba que este tipo de placas es imprescindible tener estos controles. Internamente, en 4Bio, nosotros trabajamos específicamente sobre lo que nos recomienda, en este caso también la FDA. La FDA te da una lista de componentes que en base a sus porcentajes se consideran que son altamente permeables o moderadamente permeables, muy bajo a nivel de permeabilidad o cero permeables. Y cuando interactúan con sustratos efflux, como es la glicoproteína P. Y esto es importante. Si se dan cuenta, en donde menciona efflux substratos, a excepción de la digoxina, los demás son oncológicos. Nos centramos mucho en la investigación a nivel in vitro, teniendo un alcance para genéricos. Sin embargo, descuidamos realmente hacia dónde va el efecto de este tipo de productos en el caso de los oncológicos. Y eso es algo que sí me gustaría recalcar. ¿Por qué razón? Las terapias oncológicas no se basan solamente en una cuestión de lo que nosotros hagamos como un genérico in vitro, sino tendríamos que tener evaluaciones mucho más precisas, mucho más exactas, si realmente la utilización de este tipo de activo puede funcionar o no a nivel in vivo. Los estudios que solicitan de bioequivalencia, sabemos que algunos oncológicos los evaluamos en pacientes y tiene un sentido estricto. Este tipo de pacientes que tienen cánceres de algunos tipos, obviamente parte de sus células están descontroladas y aumenta la glicoproteína P. La glicoproteína P se considera una proteína efflux. ¿Qué quiere decir eso? Que si entra, por ejemplo, el paclitaxel en etapa de la membrana, en etapa no iónica, entra a la membrana y ¿qué hace la glicoproteína P? Lo va a sacar. O sea, lo saca directamente nuevo, fuera de la célula. Y esos son los fallos terapéuticos que existen. Entonces, se utilizan algunos tipos de adhesiones o aditamentos precisamente para que la glicoproteína P no saque este tipo de activos. Pues se le llama resistencia, ¿no? a este tipo de proceso. Y entre más células desordenadas, se sabe que existe mayor cantidad de glicoproteína P en este tipo de células, en este tipo de pacientes. Entonces, siempre hay que considerar, oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues es importante el estadio de donde se le dé al paciente la terapéutica, el estadio de la fase del cáncer. ¿No? La fase más temprana, mucho mejor, porque no tienen suficiente glucoproteína, pero no tienen mucha glicoproteína para que puedan sacar el activo directamente de la célula. De membranas microsomales, de técnicas para evaluar precisamente esto, ¿no? Cuando sobre todo activos nuevos que ya traen aditamentos para bloquear el canal iónico de la salida del efflux, ¿cómo los evaluamos? Sobre todo en el tema oncológico. Ahora, este tema de perfusión química es el que más hacemos en el laboratorio, porque es mucho más rápido, mucho más fácil, obviamente mucho más económico. Y simulamos la parte de experimento, bueno, simulamos, a partir de la teoría, trabajamos a nivel experimental la evaluación de solubilidad, la evaluación de distribución que pueda existir de la perfusión en la parte acuosa a la parte de octanol, y en ocasiones consideramos contemplar con un tipo de membrana, ¿sí? La mayoría de los servicios que hacemos en este tipo de perfusión química lo estamos considerando a lo que es octanol o decanol. Después nos miramos a otro tipo de solvente que es el hexano. Ahora, el coeficiente de distribución que nosotros evaluamos en este sentido, lo hacemos directamente con el activo, ¿sí? Con la materia prima per se. Al momento de evaluar este coeficiente de distribución, sacamos por medio de unos cálculos. Ahorita no voy a ahondar en los cálculos porque no quiero revolverlos mucho ni que se prolongue tanto el webinar, que esto lo vamos a ver ya en el curso directamente de perfusión. Se realizaron los cálculos que hace el entendimiento de la distribución, específicamente de lo que va en la parte acuosa de la parte de octanol. A pesar de que existe literatura, tenemos que evaluarlo in situ. Y este coeficiente de distribución de octanol agua
nos da la parte de lipofilicidad que puede existir al momento de la afinidad de las moléculas a las membranas. Obviamente, parte de esto a nosotros nos da mucha herramienta para trabajar ya el producto terminado. Esto comúnmente o en este tipo de evaluaciones se les llama energía de solvatación. Con hexano, usamos tanto octanol como hexano. Cada uno de ellos tiene sus características para poder evaluar esta penetración a los tejidos biológicos, ¿sí? Y es importantísimo que tengamos bien determinado si la molécula va a tener un metabolismo de primer paso o de segundo paso, para poder determinar si trabajamos con hexano o con octanol o decanol. Octanol y decanol es lo mismo. El octanol realmente es complejo trabajarlo porque tiene un olor muy característico y hay que utilizar más seguridad. El decanol también, pero tiene un efecto menor en el tema ambiental, ¿no? Porque sí son solventes tóxicos y complejos. Entonces trabajamos de una forma muy segura. Sin embargo, bueno, a veces decidimos mejor trabajar con decanol que con octanol. Y esta parte del compuesto, de los compuestos farmacéuticos en el organismo es importante precisamente para saber por dónde nos vamos. Ahora vamos a los ejemplos. Voy a tomar 3 ejemplos. En este caso vamos a ver una tableta de Rivaroxaban. Rivaroxaban en la FDA, en la base de datos de disolución, me menciona que debo de trabajar con USP, con el aparato 2 de USP, bajo un buffer de 4.5 y con SDS al 0.2%, o si la dosis es de 15 a 20 miligramos, de 0.4% de SDS, y si es de 2.5 miligramos, con un buffer solo de pH 4.5. Evaluándolo, lo evaluamos con 0.4%. Este activo nosotros lo hicimos, diseñamos y desarrollamos aquí internamente en el laboratorio, en nuestra área de desarrollo. Y obviamente por eso estamos presentando que es Rivaroxaban. En este sentido, las evaluaciones que me solicita a mi FDA en este caso, que es donde también nos basamos, quizás acá en México, para poder tener este sustento bibliográfico. Probemos que trae un F2 de 70, ¿no? Es una maravilla. Ya lo enviaríamos a bioequivalencia si fuera el caso. Sin embargo, no es así, no tenemos que evaluar más cosas. Nosotros nunca nos vamos y nunca recomendamos que solamente se vayan lo que dice FDA o lo que dice la FEUM o lo que dice la USP. Es cómo caracterizas de la mejor forma tu producto antes de enviar a bioequivalencia. Aquí vemos un ejemplo, estamos en F2 de 70, sin tenso, trae un tensoactivo de 0.4%, sin tensoactivo, obviamente baja la solubilidad, y tenemos un F2 de 69. Ahora vemos cómo se ve en una perfusión química. En una perfusión química traemos un F2 de 39. Esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque parte de lo que nosotros tratamos de demostrar es, tienes que irte a la segura para hacer un estudio de bioequivalencia o un estudio farmacocinético o algún otro estudio de interacción o biodisponibilidad. Tienes que evaluar todas las aristas posibles para poder determinar si lo envías o no lo envías a bioequivalencia. Este F2 nos da un F2 de 39 y decidimos, en este caso, no enviarlo y ajustarlo para, para ajustar esta parte de perfusión. Entonces, esto es clave precisamente para que les quede más claro el sentido estricto de por qué utilizar este tipo de herramientas de perfusión o no. Acetato de metilprednisolona es un inyectable, ¿sí? En esta parte inyectable fue el mismo caso. Estas son membranas artificiales. Si nosotros lo hubiésemos evaluado normal, a lo mejor un aparato 4, sin este tipo de membranas o el float analyzer, pues nos daba una cinética muy buena, ¿no? En el sentido estricto de tener un F2 arriba de 50. Sin embargo, nosotros estamos viendo aquí que no, que trae un F2 de 34.56. Y en este caso en particular, se demostró la diferencia del cristal del cristal del API como tal. Más que el cosolvente, sí tuvo una implicación el cosolvente, sin embargo, tuvimos que considerar y hacer una
dos factorial, un análisis experimental dos factorial para evaluar realmente de dónde provenía el error, ¿no? En el sentido estricto de si del activo, de la fórmula, y qué era lo que tendríamos que ajustar. Entonces, tenía mucho que ver el tamaño del cristal, tenía mucho que ver el cristal per se y parte del cosolvente para poder ajustarlo. Pero si lo hubiéramos visto o lo vimos inicialmente con otro tipo de evaluación, no tenía ningún tema y la bioequivalencia para este proceso ya había salido negativa anteriormente para un cliente y lo que hicimos fue ajustarlo. Ajustamos ya el tema, apoyamos el tema del diseño, el desarrollo, apoyamos en el tema de las evaluaciones y consideramos toda la parte estadística para que se pudiera ajustar en este tipo de activo. Las placas de acetilcolina y fosfolípidos, en este caso el proveedor de estas placas nos proporciona un software o nos proporciona unas hojas ya validadas de Excel donde trabajamos sobre una regresión lineal. En este caso, trabajamos un Natanocross de 50 microgramos por mililitro que se utiliza para temas oculares y la idea era evaluar la permeación a nivel ocular, ¿no? Lo que tenía este tipo de activo en comparación a un producto de referencia. ¿Por qué? Porque se habían cambiado los excipientes, se habían cambiado dos excipientes y la idea era evaluar en este sentido, en lugar de hacerlo obviamente en vivo, se solicitaba directamente una justificación experimental y sugerimos y enviamos este tipo de estudio bajo una regresión. La regresión siempre tiene que ser mayor a 0.97 para que se considere, en este caso, que tenga igualdad de permeación que el producto de referencia. Por mi parte es todo. Yo quedo abierto a cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Si en este punto tienen alguna duda y la puedan exponer abiertamente, por favor, es el momento para que podamos interactuar y podamos resolverlas en la medida de lo posible. Incluso pueden colocar sus dudas en texto si para ustedes está bien. Pueden enviarnos las dudas incluso si quieren por correo electrónico, como ustedes les parezca mejor. Hola, buenos días, es Araceli García. Gracias. Hola, una pregunta, ¿se ha recomendado, se ha platicado para que este tipo de pruebas puedan ser utilizadas oficialmente? Existen muchos productos con problemas para hacer una bioequivalencia, por ejemplo, tenemos el caso de Orlistat, hay muchos cuya clasificación biofarmacéutica es 3, que también lleva la duda. Tenemos clasificado como prueba C para muchos productos con clasificación 1 y clasificación 3. ¿Se ha platicado algo con COFEPRIS para ver la posibilidad de que pudieran aceptar este tipo de pruebas? Gracias, Araceli. Yo le voy a ser muy franco, en el 2016 que llegué acá a México para hacer todo este tema de la empresa y sobre todo, pues tratar de ser más aterrizado en el tema de lo que se requiere en la industria. Yo estaba trabajando y tenía muy buena relación y trabajando con el doctor Ismael Hidalgo, que el doctor Ismael, él tiene la patente de las células CACO2 y en aquel momento él tenía una empresa en Estados Unidos. Y por parte de lo que hizo él desde hace muchos años, la FDA se lo aprobó y le aprobó la bioexención específicamente para este tipo de productos, tal cual lo comenta. Se migró a Panamá, en Panamá también se hizo, estuvimos un tiempo ahí viendo ese tema, y en Chile se hizo. En México, en aquel año del 2016, tocamos base con COFEPRIS, sin embargo, es demasiado burocrático, hubo 2 o 3 acercamientos más y no se ha implementado de la forma correcta. Yo en un principio les comentaba eso, ¿no? Que es una cuestión incluso no solamente experimental y de poder
también tener más herramientas en la industria, sino una cuestión ética de por qué exponer a un paciente o a un sujeto sano específicamente en un estudio de bioequivalencia si puedes hacer una bioextensión en nivel de permeación para cierto tipo de productos. Obviamente contemplando todo el tema farmacológico que tiene que existir como sustento. Nos acercamos, pero no hubo un entendimiento. Estamos empujando mucho ahora con estos webinars, con los mismos clientes, precisamente para que exista más apertura en este tipo de proyectos de bioextensión. Gracias. Estoy en el comité de pruebas de intercambiabilidad. Yo creo que podría ser un acercamiento apropiado presentar esta iniciativa y comentarlo en dicho comité. Nosotros estaremos encantados de estar por ahí y explicarles muy bien todo este tipo de proceso y que ya se hace a nivel internacional, que obviamente eso tiene mucha justificación. Doctora Araceli, estaremos contactándola muy pronto para ver cómo podemos enlazarnos en este sentido. Será un placer. Gracias. 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 Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, duda por ahí? Incluso puede ser a través de texto. Pregunta Rubén Basurto, ¿cuál es el tiempo promedio de entrega de un estudio? Entiendo que los grados de complejidad es variable. Gracias, Rubén. En este caso, nos vamos por cada uno de las evaluaciones que hacemos, ¿no? La más corta siempre es la perfusión química y esa nos lleva alrededor de 15 días en entregar un proyecto. Ya teniendo todos los materiales por parte del cliente, son 15 días para entregar el reporte. La parte fundamental siempre es validar el proceso, ¿sí? Se valida el proceso específicamente para el activo. Si nosotros ya tenemos el activo validado, sería hacer una especificidad nada más y aplicar el análisis en este sentido del estudio. El estudio per se lleva 15 días, la validación lleva 20 días. Entonces estamos hablando que es 1 mes y medio aproximadamente de entrega del reporte completo. En el caso de las placas de acetilcolina y fosfolípidos, estás alrededor de 45 días cuando mucho de entrega del reporte, a partir de que llega todos los materiales por parte del cliente. En el caso de los Flow Analyzer, estos son más rápidos, incluso 20 días aproximadamente es su liberación. Y en el caso de las células CACO2, esto nos lleva alrededor de 60 días aproximadamente. Todos estos, estoy hablando, son días naturales. Muchas gracias, Rubén. ¿Alguna otra pregunta? De igual manera, este contenido lo vamos a estar compartiendo a través de nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en redes sociales. Si de alguna manera ustedes requieren información más detallada o alguna propuesta o cotización, por favor no duden en hacérnoslo saber también. Es para nosotros muy importante que ustedes tengan toda la información y que se pueda aperturar, como bien lo dijo hace un momento Aldo, se pueda aperturar este servicio y lo que implica. ¿Alguien levantó la mano? Sí, hola, buenos días, Arturo. Habla José Bonel de Pharma Laboratorio. Me quedó una duda en una de sus diapositivas que presentaron, donde se hacía la comparación gráfica de dos pues sí, perfiles, y hablaban de la discriminación pues farmacocinética, pues. O sea, me queda duda cómo identificar cuando realmente se está haciendo una correcta discriminación en la cinética de los fármacos, porque, bueno, no sé si pueden buscar ahí en la diapositiva, o sea, lo que yo veo, pues, o sea, donde hacían la comparación de una que tenía tensoactivo y otra que no tenía tensoactivo, pues. Ajá, esta. O sea, lo que yo veo, pues, por ejemplo, en la primera que tiene, la anterior,
Era la, Esa. no, la anterior. Donde se está evaluando, ajá, esta. Ajá. Me queda la duda, pues, o sea, donde se está evaluando, pues, el perfil con un tensoactivo y otro sin tensoactivo. O sea, dice que en ninguno de los dos casos, pues, o sea, se muestra una discriminación en su comportamiento cinético. Y eso es donde me queda duda, pues, o sea, porque, por ejemplo, en el primer caso, pues sí se ve bien caracterizado, digamos, ese perfil, y en el otro, pues no, pero a pesar de eso, no se está, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo saber, pues, cuando realmente se está haciendo esa discriminación Claro. comportamiento Claro. cinético? Pues? Claro, gracias, José. En el webinar anterior platicábamos un poco de esa parte, probablemente no estuviste. En este punto te lo voy a clarificar de una manera muy general. Específicamente para este tipo de proyecto y la intención de demostrarlo ahorita en el webinar, es mencionar qué es lo que me pide a mi FDA en su base de datos, que es la gráfica de tu lado izquierdo, es buffer 4.5 al 0.4% con SDS. Ahí nosotros no le inventamos, no hicimos ni caracterización completa, nada. Es como viene la FDA, lo metemos al disolutor tal cual y me da una cinética súper bonita, ¿no? Está bien caracterizado. Aquí nosotros internamente manejamos la palabra caracterización como la suficiente discriminación que puedes darle a esa cinética. ¿Y a qué me refiero? Si yo veo que a los 15 minutos está arriba del 80%, 85%, como bien lo mencionan las guías, bueno, ya no tiene ni sentido seguirle, ¿no? Con la disolución. Y aquí estoy viendo que está llegando al 84. 75 revoluciones por minuto, quizás estoy liberando demasiado, por todo su característica que tiene la actividad. Esta es una clasificación de farmacéutica 2, ¿de acuerdo? Y básicamente es, bueno, ok, voy a tener una solubilidad hasta cierto punto, en teoría baja, por eso se le meten ese tipo de tensoactivos. Y el tensoactivo, por lo que menos quiero es que me ayude a solubilizar en un sentido de caracterizarlo de una forma correcta. ¿A qué me refiero? Cuando tú lo trasladas al tema de bioequivalencia, en teoría es en ayunas. En teoría, en este tipo de producto de versión inmediata. Es en ayunas con 240 o 150 mililitros de agua. Obviamente hay acciones de enzimas, hay, entre otras cosas, y su vaciamiento gástrico. Sin embargo, para nosotros es imprescindible ver, ok, cuál es la temática del producto para poder saber la ionización de ese activo, más bien que no esté ionizado para poder evaluarlo, que es lo que yo voy a ver a nivel transmembranal, específicamente en este webinar de permeabilidad. Entonces, yo estoy considerando específicamente que la caracterización tiene que ir más lenta para poder ver esa cinética de orden cero. Si yo la veo que está muy rápida, en este caso yo la veo muy rápida, no me sirve. O sea, internamente, a lo mejor el director técnico que está aquí en el laboratorio va a decir, pues es que no me sirve, porque está liberando casi el 80 y tantos % a los 15 minutos. Entonces, es complejo que nosotros decidamos enviar a un estudio de bioequivalencia si no tengo la caracterización completa de una cinética más discriminativa, más lenta, ¿sí? Entre más lento, mucho mejor, así lo decimos, ¿no? Obviamente hay un contexto más atrás. Va a haber un curso, o sea, donde nosotros vamos a meternos más específicamente a estos puntos críticos de tomar en cuenta dependiendo de la clasificación farmacéutica, dependiendo del tipo de activo, cómo consideramos qué medios, cómo consideramos qué velocidad, cómo consideramos cuánto es el volumen total que se tiene que colocar en el disyuntor, y sobre todo cuidar muchísimo cómo está compuesta la fórmula, ¿sí? Porque eso a veces no lo tenemos. A veces te llega, es más, las de bioequivalencia, incluso cuando hacen bioequivalencia, no tienen la fórmula cuantitativa, ¿sí? A lo mejor se les da, o la interpretación tal cual. Para mí, que yo ya traemos nosotros una experiencia tanto en bioequivalencia como en formulación, como todo el tema del diseño y el desarrollo, si yo veo que viene algún twin o algún laurisulfato en la fórmula, digo, caray, vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Sí, porque ahí les pones un poquito, a lo mejor un semáforo naranja al cliente, es decir, a ver, hay que evaluarlo de una mejor forma. Pero bueno, es siempre la liberación y caracterización tiene que ser un poco más lenta, a los 15 minutos arriba del 85%, como lo dicen las normas, pero no tiene caso incluso que caracterices lo demás, no, está súper liberándose, y más si traes un tensoactivo. Entonces,
No sé si respondí tu duda. Sí, igual, pues como dices, si más adelante van a dar esa apertura, pues en un próximo taller para tocar todos estos puntos, porque pues sí, o sea, digo, yo me he estado basando mucho en el capítulo, el 1092 de la USP, que habla cuáles son los criterios a considerar para el desarrollo y validación, pues, de métodos de solución, pero no, o sea, siento que hay muchos puntos que están, pues, un poco al aire, pues, o sea, entonces, pues sí estaría bien, pues, o sea, si tienen pensado abrir ese próximo, pues, webinar. No sé, igual sus redes, su correo, yo creo que al final, no sé si me puedan proporcionar. Claro, José. Sí, aquí yo como en el webinar pasado les comenté a los usuarios que entraron, hay que salirnos del cuadro. Hay que evaluar muy bien sí, obviamente hacer lo que dicen las normativas y las guías, pero a veces eso no es discriminante. Y eso lo vemos mucho cuando llega el cliente, oye, no pasó bioequivalencia. Y después ahí andan crucificando los laboratorios de bioequivalencia, ¿no? Pues, evaluaste mal desde un principio, ¿no? O sea, no Sí. puedes estar crucificando los laboratorios de esa forma. Sí, desde el desarrollo pues, no estuvo bien, ¿no? Sí. Es correcto. Ok, muchas gracias, Aldo. A ti, José, gracias. Pregunta Rubén Basurto, ¿nos sugieren el tipo de prueba más adecuado a realizar de acuerdo al fármaco y la matriz? Sí, nosotros hacemos una evaluación completa, hacemos una factibilidad técnica, así le llamamos, donde pedimos información. Cuando ya existe un estudio de equivalencia, obviamente, o estudio farmacocinético, pedimos el reporte farmacocinético que les da el tercer autorizado del laboratorio CRO. Lo evaluamos, le pedimos la fórmula cualitativa. La cuantitativa a veces es un tema porque no te la quieren dar por un tema de confidencialidad, pero sí la cualitativa para ver el contenido. Pedimos sus certificados analíticos del producto terminado y también, algo importante, pedimos el COA del API. ¿Sí? Eso también es considerable, incluso hasta tenemos que irnos al DMF para ver su ruta de síntesis en algún punto. Entonces, sí evaluamos todo ese proceso y todo lo que hicieron directamente en el laboratorio, si hicieron perfiles de disolución, con qué evaluaron y todo el tema nos lo tienen que enviar para hacer un análisis de factibilidad completa y ya te sugerimos por dónde te vayas, ¿no? Para qué tipo de prueba tendrías que hacer. Gracias. Benjamín Cárdenas comenta respecto a los ensayos en monocapas celulares con CACO2, ¿cómo fue su experiencia para validar la técnica? ¿Siguieron lineamientos de ICH-M9 u otra guía? Exactamente, es ICH-M9. Esos lineamientos son los que nosotros seguimos para la evaluación, tal cual. Entonces, en ese caso no nos migramos a otras cosas externas, ¿no? La ICH te lo menciona tal cual. De acuerdo. Pues bueno, hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos su participación y también su asistencia. Vamos a seguir promoviendo nuestros webinars y pues bueno, aquí en pantalla estamos invitándolos a este curso taller con respecto al webinar pasado, ¿verdad? Que es ya enfocado al tema estadístico y aplicado como lo mencionaba Aldo, ya a los cálculos como tal, ¿verdad? Ya para que ustedes puedan tener toda la información y que también en algún punto lo puedan implementar en su laboratorio. Obviamente estamos buscando que sea de alguna manera accesible y a las primeras 25 personas pues le estaremos dando un precio especial. Ya después pues el costo está en 3,600. Y pues también aquí vamos a mostrar los siguientes webinars. Vamos a estar promoviéndolos, vamos a estar de alguna manera invitándolos a través de redes sociales, a través de sus medios de contacto. Si por ahí no pudieron registrarse y entraron directo, por favor háganoslo saber para que nosotros podamos también extenderles su constancia de asistencia. Y pues bueno, los esperamos en nuestros próximos webinars. Agradecemos su atención. Muchas gracias por su tiempo y seguimos en contacto a través de redes sociales, correo electrónico. Es un placer para nosotros servirles. Muchas gracias. Que tengan excelente día. Gracias a todos. Tengan buen día. Hasta luego.
Nos vemos pronto.